Movimientos sociales, actividad que corresponde a la materia de estudios sociales. Y vamos a empezar con esta pregunta que nos dice, ¿conoces qué instituciones deben proteger a la población ante algún problema? ¿Lo sabes? Lee sobre cómo se organizan las personas en el texto integrado de estudios sociales del séptimo año de educación general básica media en las páginas 35 y 36. Vamos a leer. Entonces, el tema es ¿cómo se organizan las personas? Y empezamos a leer. La sociedad está integrada por individuos que no viven de forma aislada, sino que forman grupos que evolucionan constantemente. Estos grupos surgen de la necesidad de percibir ideales comunes para alcanzar cambios. Las personas se organizan siguiendo un objetivo concreto, luchando por conseguirlo a través de planes de acción determinados. Dentro de una sociedad existen tantos distintos puntos de vista de la realidad como existen diferentes personas. Los ideales en que coinciden, conceptos que están de acuerdo con un pensamiento general, son las pautas que reúnen a las personas. Una organización no se concreta en cuestión de días, necesita un proceso de evolución, desarrollo y transformación. Tarda algún tiempo de promocionar sus ideales y convencer a más personas a unirse a su causa. Tienen un tiempo importante de duración en que imparten su ideología a una sociedad en donde dejará huellas y cambios culturales. Las organizaciones sociales son muy variadas y cada una tiene un fin diferente, pero tienen en común buscar ser escuchadas cuando plantean algunos cambios o defienden sus posiciones frente a la sociedad. La Organización de Obreros y Trabajadores busca el reconocimiento de sus derechos y mejorar el trato personal y remuneración. Las organizaciones feministas están orientadas a defender el valor del talento femenino. Una organización ecologista busca concienciar los derechos del medio ambiente y la necesidad de cuidar el planeta. Las organizaciones sociales en Ecuador. En nuestro país la historia de las organizaciones sociales se puede remontar hacia los tiempos de la colonia, cuando los indígenas explotados se reunieron para formar las revoluciones que buscaban mejorar su calidad de vida. Entre 1920 y 1930 aparece formalmente la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, que constituyó la base de un futuro movimiento indígena. Actualmente las organizaciones sociales del Ecuador están regidas y orientadas por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. A partir del 13 de junio del 2013 se promulgó mediante decreto ejecutivo número 16 el Reglamento para Funcionamiento del Sistema Unificado de la Información de Organizaciones Sociales y Cuidados. SUIOS. El SUIOS, con la publicación en el Suplemento Registro Oficial número 19, establece que las organizaciones sociales sin fines de lucro deberán cumplir con una nueva normativa. Las organizaciones sociales que se verán reguladas por el SUIOS y por lo tanto deberán ajustar sus estatus a la nueva normativa tenemos corporaciones. Son entidades de naturaleza asociativa, estable y organizada, conformadas por un número mínimo de 5 miembros, expresadas mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros, cuya personalidad jurídica se encuentra aprobada y registrada por la institución competente del Estado, de conformidad con la ley y el reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, SUIOS. Fundaciones. Estas organizaciones buscan o promueven el bien de la sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar dicho bien en su aspecto social, culturales, educacionales, así como actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras. Son las otras formas de organización social nacionales o extranjeras que se rigen por sus propias leyes, tales como las comunas, juntas de agua, juntas de regantes, las de economía popular y solidaria, etc. También están las organizaciones con fines de gestión o control social, constituidas por instituciones o funciones del Estado, que solicitaren la incorporación al sistema, tales como veedurías, ciudadanas, observatorios, etc. Para las organizaciones sociales, la promulgación de este nuevo decreto trae aspectos positivos y factores limitantes que deben ser tomados en consideración para el libre funcionamiento de dichas organizaciones, como está estipulado en la Constitución del Ecuador. ¿Sí? Muy bien. Una vez que hemos leído estas páginas, vamos a realizar la siguiente actividad. Realiza un afiche sobre la importancia de las organizaciones sociales para la construcción de un mundo mejor. Puedes ayudarte con los siguientes pasos. Utiliza una cartulina u hoja de papel reciclada. Busca gráficos y diferentes tipos de letras atractivas y llamativas. Puedes utilizar técnicas manuales o de artes plásticas. Incluye imágenes junto a los textos seleccionados. Puedes compartir con tu familia la importancia de las organizaciones sociales y aquí les muestro un ejemplo de un afiche, ¿verdad? Vamos a recordar qué elementos tiene un afiche, ¿sí? En primer lugar tenemos una imagen, ¿verdad? Una imagen que nos va a dar pie
a qué es lo que vamos a hablar. Tenemos una imagen, tenemos un eslogan. Recordemos qué es lo que significa la palabra eslogan, ¿sí? Es un mensaje muy chiquitito, pero de mucho impacto, ¿sí? Vamos a pensar, si yo les digo, ¿cuál es el eslogan de McDonald's? ¿Cuál creen que es ustedes? ¿Qué se les viene a la mente? Me encanta, ¿verdad? McDonald's me encanta. Entonces, me encanta vendría a ser el eslogan. Si pensamos en la marca Colgate, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Colgate, marca número 1 recomendada por odontólogos. A ver, les voy a proponer un eslogan más. Ahora, si nos ponemos a pensar marca Pony Malta, ¿cuál sería el eslogan? A ver, exacto, bebida de campeones, ¿sí? Entonces, ¿qué es básicamente el eslogan? Es unas palabritas bastante cortitas que se van a quedar muy dentro de la cabeza del consumidor o de la persona que vaya a leer, en este caso, el afiche, ¿sí? Y también tiene incluido un texto en el cual se va a hablar acerca del tema, ¿verdad?, a tratar en el afiche. Aquí tenemos otro ejemplo de afiche, ¿sí? Tenemos un título, en este caso es Paremos al dengue, una imagen, y podemos ver a un mosquito que está bastante cansado porque no tiene dónde criarse, ¿verdad? Vemos que están todas las cosas tapadas, que todas las cosas que pueden almacenar agua están volteadas, ¿verdad? Entonces él no tiene cómo reproducirse, ¿verdad? Y el eslogan es, al mosquito mátalo de sed, ¿sí? Entonces, ahora, ustedes tienen que crear un afiche, ¿sí? Con todas estas características en donde hablen acerca de la importancia, ¿sí? De la importancia de los movimientos sociales. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Tengo como título, Importancia de las organizaciones sociales. En este caso he puesto 4 puntos, ¿sí? Los que para mí son los más importantes de estas organizaciones sociales. Por ejemplo, defender los derechos de las personas, buscar soluciones a problemas sociales, comunicar a las autoridades las peticiones de sus miembros y que desean la igualdad de derechos para la sociedad, ¿sí? Y el eslogan que yo he utilizado es en construcción de un mundo mejor. Si se dan cuenta, tengo todas las características, ¿verdad? Todos los componentes, que es un título, la imagen, el texto y le puse hasta el final el eslogan, ¿sí? El eslogan lo pueden ubicar en cualquier parte del afiche, no hay ningún problema, pero en este caso yo decidí ubicarlo hasta el final, ¿sí? Entonces, ustedes van a realizar un trabajo similar o muchísimo mejor al que yo les estoy presentando en este momento, que tengan las características que acabamos de mencionar. Título, imagen, texto y eslogan, ¿sí? ¿Y sobre qué? Sobre la importancia de estas organizaciones sociales. ¿Por qué se crearon estas organizaciones sociales? Si nos damos cuenta y recordamos las clases anteriores, había bastante desigualdad, ¿verdad? Que todavía la hay. Entonces, estas organizaciones lo que buscan es apoyar a sus miembros, lo que buscan es la igualdad, ¿sí? Por eso el texto nos hablaba acerca de, por ejemplo, las organizaciones de trabajadores, ¿sí? Porque en la antigüedad, si nos recordamos cómo empezaron nuestros antepasados indígenas, les pagaban con un pedazo de tierra, ¿verdad? Que era este huasipungo. Y entonces ellos tenían que trabajarla y lo que ellos cosechaban de esas siembras, esa era su paga, ¿sí? Entonces, qué injusto estas personas que tenían que trabajar sus tierras, además de hacer los trabajos de las personas que eran sus jefes, ¿sí? Y no recibían un salario justo. Después, ¿qué pasó? A las mujeres indígenas eran prácticamente esclavizadas en las casas de los españoles o de los criollos o de los mestizos, ¿sí? Y pasaban su vida allí, eran violadas, eran maltratadas, eran humilladas. Entonces, a raíz de esto, nace este movimiento indígena feminista liderado por Dolores Cacuango y Tránsito Maguaña. Así que ya lo hemos revisado en clases anteriores. Y no solamente estos movimientos, también tenemos movimientos ecologistas, ¿verdad? Que buscan el bienestar del medio ambiente. Tenemos los movimientos animalistas, que luchan por los derechos de los animales, ¿sí? Y así diferentes gestiones según las organizaciones que sean creadas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a continuar con un ¿sabías qué? La historia del Ecuador en la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la presencia de movimientos populares y acciones sociales que han dado paso a transformaciones socioeconómicas e institucionales en el país. Por ejemplo, el movimiento campesino en los años 50 y 60, el estudiantado en los años 70, el movimiento obrero durante los años 70 y 80 o el movimiento indígena durante los años 90.
¿sí? Básicamente, la importancia de estos movimientos sociales es vital para buscar la igualdad.